Bienvenidos a Hora Clave. ¿Sabe que esta mañana estaba leyendo en la revista de Clarín? Usted va a decir, ¿qué estaba leyendo yo? Estaba leyendo Orangel. Y Orangel dice por ahí que él prevé que la Argentina sale, se convierte en lo que todos queremos que sea, en el año 2030. Entonces yo primero pensé, bueno, es un pronóstico indiscutible. No, es bastante acertado, porque ¿qué queremos nosotros? ¿Qué quiere decir para nosotros salir? Quiere decir que la Argentina llegue a ser un país desarrollado, ¿no? Como es hoy, digamos, España, o Italia, o por lo menos Grecia, un país donde casi no haya más pobres, y donde todo, haya una buena educación, una buena salud, una clase media extendida. Bueno, eso, si nosotros mantenemos el ritmo de crecimiento económico que hemos tenido estos últimos 3 años, en el 2030 estamos del otro lado. Si nuestros hijos ya van a conocer un país desarrollado, con todo lo que significa eso económica y socialmente. Entonces uno se preguntará, bueno, ¿cómo hacemos para cumplir el pronóstico de Orangel? Una, ya lo dije, tenemos que mantener un ritmo de crecimiento económico, no digo el 9 como estos 3 años, pero el 6, el 7, el 5, el 8, en ese orden durante 20 años por lo menos. 20 años creciendo. Esto es lo que tenemos que lograr. Tenemos que pensar a 20 años. Si queremos que dentro de 20 años esto sea una realidad. Ahora, hay una segunda condición política para lograr ese crecimiento sostenido durante 20 años. Y esto, como digo, es política. Es que no haya más gobiernos que deshagan lo que le hizo el anterior. Porque nosotros lo que hemos tenido hasta ahora son etapas a las cuales siguen contraetapas. Y entonces la Argentina es un país que navega en una dirección algunos años y va al revés otros años. De alguna manera la figura de la Argentina tal como es, y por eso no avanza, es un serrucho. Nuestro crecimiento es un serrucho. Los años 90 tuvieron años de fuerte crecimiento y después, ¡boom!, se vino todo abajo. Ahora tenemos años de fuerte crecimiento de nuevo. ¿Cómo evitar el serrucho? Esta es toda la pregunta. ¿Cómo lograr que en lugar del serrucho haya, digamos, una diagonal? Una pista ascendente constante. Porque esto es lo que ha llevado a países como España, para decir un caso, del subdesarrollo al desarrollo en 20 años. España pasó de una barrera a la otra en 20 años. ¿No? Chile está en el mismo camino. Lo que pasa es que como estaba más atrás nuestro, ahora nos está alcanzando y en 20 años más Chile puede ser muy bien otra España. Entonces la pregunta es, ¿cómo ser otra España en 20 años? Les voy a decir una cosa, es casi la única pregunta que importa. No cómo nos va a ir el 2007, el 2008, cómo nos va a ir en los próximos 20 años. Si es que queremos pensar en grande, pensar a la Argentina en grande. Entonces hay que preguntarse simplemente cómo hicieron los que lo hicieron. Porque no hay que inventar nada acá. Esto, para tomar estos dos ejemplos, de España, que ya llegó. España está en la otra orilla ya es un país desarrollado. Casi no tiene pobres, y hay buen nivel de educación, de salud, una clase media extendida. Eso es lo que queremos nosotros, muy bien. Y Chile va en camino. Chile hace 20 años que está creciendo al 6, 7, 5% constantemente. Del 85, cuando empezó la reforma económica última de Viggi, hasta hoy. ¿Cómo hicieron? Yo creo que hay una fórmula muy simple, porque más está a la vista, no hace falta inventarla. Tuvieron un sistema bipartidario. ¿Qué quiere decir un sistema bipartidario? Que hay dos grandes partidos, más o menos equivalentes en fuerza electoral, no importa quién gane en esta o quién gane en la otra, que sean equivalentes, que están de acuerdo en las, digamos, en las premisas más gruesas. Es decir, que están básicamente de acuerdo, como están republicanos y demócratas en Estados Unidos, conservadores y laboristas en Inglaterra, populares y socialistas en España, e inclusive en Italia, digamos,
unos y los otros que acaban de cambiar de gobierno, pero no van a cambiar las grandes líneas, ¿no? Berlusconi y Prodi. Y nosotros no tenemos. Lo que nos falta a nosotros es tener dos partidos equilibrados, de acuerdo en lo fundamental, que se vayan sucediendo a lo largo de esos 20, 25 años. ¿Por qué es fundamental? Porque si a un país lo ven, que gobierne el partido A o gobierne el partido B, que son los dominantes, no va a cambiar las reglas de juego fundamentalmente. Vienen los capitales, vienen las inversiones, vienen hasta los inmigrantes, como le pasó a la Argentina en su época de esplendor. Y ya está. Entonces parece simple, pero no es tan simple porque tenemos que pasar de un monopolio político, como es a lo que aspiran siempre nuestros presidentes, a un duopolio, dos partidos equivalentes que se vayan reemplazando a lo largo, porque nadie puede gobernar 25 años. Entonces, hoy Kirchner tiene el monopolio y busca y quiso el monopolio. ¿Va a tener 25 años de monopolio? Entonces, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando se agote el monopolio de Kirchner? Va a pasar lo que pasó cuando se agotó el monopolio de Menem o el monopolio de Alfonsín, que después de haberlo divinizado, lo van a demonizar. Y entonces todo lo que hizo lo van a borrar. Lo bueno, lo malo, el serrucho. La Argentina es el serrucho. Entonces, Alfonsín era Gardel en el 83. En el 89 se tuvo que ir antes de terminar su plazo. Menem era otra vez Gardel, 89, 90, 91. Así al final de la década empezó a caer, y terminamos en la catástrofe de la Rúa y Cavallo en el 2002, 2001, 2002. ¿Queremos que se repita la historia? ¿Sabe qué tenemos que hacer? Es simple. Aseguremos el monopolio de Kirchner. Démosle todo el poder, los superpoderes, todo. En lugar de San Raúl, en lugar de San Carlos, que era Carlos Menem, San Néstor. Entonces vamos a vivir 4 o 5 años de euforia política, de, digamos, ofensiva política de parte de un monopolista, hasta que pongan los plazos que quieran, pongan las reglas de juego que quieran. Esto se agota porque la gente se cansa. Entonces, cuando la gente se canse, en lugar de tener un aterrizaje suave, ¿cuándo hay aterrizaje suave? Cuando se pasa de un partido a otro sin grandes conmociones, como ha hecho Italia ahora, de Berlusconi a Prodi. No pasó nada. Eso. Cuando usted tiene eso a lo largo del tiempo, es porque tiene dos partidos, no uno. Tiene dos fuerzas políticas equivalentes que se van turnando a lo largo del tiempo. Entonces, eso le da a usted la diagonal de los 20, 25 años. Y ahí Orangel tiene razón. Es ahí que puede tener razón. Ahora, no viene acá uno de decir esto y mira otra vez a la Argentina para ver qué nos falta para esa diagonal. ¿Qué nos falta para poder dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, de acá a 20 años un país ya desarrollado? ¿Qué nos falta? Y nos falta el segundo partido. Nos falta la segunda fuerza. Tenemos el monopolio, lo tuvimos con Alfonsín, lo tuvimos con Menem, lo tenemos con Kirchner. El monopolio tiene patas cortas. No alcanza el monopolio para cubrir el tramo de los 20 años de crecimiento alto y constante. Necesitamos el duopolio. ¿Cómo se llega al duopolio? Construyendo una segunda fuerza. Una segunda fuerza que gane o pierda en el 2007, a mí no me importa, pero que sea equivalente. De manera tal que si gana Kirchner la reelección, cuando se empieza a desgastar, porque se va a desgastar, alguien recoja el desgaste. Que el desgaste pase de uno a otro ordenadamente, como pasa en todos estos países exitosos, y entonces vayamos a un aterrizaje suave del kirchnerismo a lo que venga después. No al otro monopolio, porque si Kirchner hace un aterrizaje forzoso en el 2008, 2009, 2010, 2011, cuando sea, va a venir otro aspirante a post-Kirchner y a un nuevo monopolio. Y eso es lo que nos detiene como país.
esta sucesión de los monopolios frustrados y el serrucho. Porque el que venga va a ser como hace Kirchner ahora con Menem. Todo lo que hizo Menem está mal. Cada vez que le traen un problema pregunta, ¿qué hizo Menem? ¿Hizo blanco? Yo hago negro. Y otro va a hacer lo mismo con Kirchner. Y la Argentina no va a cruzar el desierto que separa el subdesarrollo en el que está del desarrollo al cual aspira y al cual puede llegar perfectamente, ¿no? Entonces, claro, el problema político fundamental es cómo construir la segunda fuerza. Este es el tema. Para equilibrar, para balancear, para que los platillos de la balanza política sean más o menos equivalentes. Y entonces la gente diga, bueno, mira, la Argentina tiene un partido en el gobierno, un partido en la oposición, de fuerza equivalente, puede ganar uno, puede ganar otro, pero la Argentina política no va a cambiar lo esencial. El día que pueden decir esto de nosotros, ya estamos en camino. Y el 8, el 9% de crecimiento que tenemos hoy, lo mantenemos durante la veintena de años que nos falta para cruzar el charco y estar del otro lado. Ahora, ¿cómo tienen que hacer las fuerzas de la oposición para construir la segunda fuerza? Esta es la única pregunta que me interesa. ¿Cómo construimos la segunda fuerza? No para ganarle a Kirchner, para equilibrar el sistema, gane o pierda Kirchner. Son todos anécdotas. Kirchner, Macri, Labaña, López Murphy, Carrió, son todas anécdotas de un país que tiene que crecer. Ahora, uno puede hacer dos maneras con la oposición. O se miran a sí mismos como rivales, unos de otros, y pelean para ver quién queda como alternativa del kirchnerismo, o hacen una conjunción, se agregan, ¿eh? Se agregan bien, porque también se agregaron mal en la alianza, todos nos acordamos de la alianza. En el 99 ganó la alianza, pero un rejunte de gente que no tenía nada que ver una con otra, y a que la primera de cambio renunció Chacho Álvarez y se vino todo al piso. No, eso no. Si vamos a construir una oposición, que sea sobre un programa más o menos común, con miras de largo plazo, con tolerancia recíproca y con la idea de perdurar en la oposición y, si es necesario, en el poder. Este es el primer desafío político que tiene la Argentina, y es el desafío que tenemos que responder, ¿no? O dispersamos, porque hay una cuenta matemática que es inexorable. 1 es más que 1 dividido 2 o dividido 3. Hoy la imagen que damos en el país es, el kirchnerismo es 1. Más o menos tiene el 40% de los votos, y domina mucho en el país con la presidencia, con todo lo que sabemos, los superpoderes, los decretos de necesidad de urgencia, la caja que se reparte a todo, bueno, lo que usted quiera. Acá esto está. Ahora, este 1 es más que 1 dividido 3 o 1 dividido 4, que es la imagen que da la oposición, que hay varios referentes, ¿no? Y entonces el tema es cómo unimos a los referentes, cómo equilibramos el sistema político argentino. Esto me parece a mí que es la pregunta esencial que no planteo yo como oficialista, bueno, como oficialista no, pero tampoco como opositor. Yo no soy opositor. Yo quiero ver a mi país cumpliendo el pronóstico de Rangel. Es lo único que importa. ¿Quién lo cumpla? ¿Qué apellido tenga? ¿Qué nombre tenga? ¿Cómo lo hagan? Y lo van a hacer con un bipartidismo, un duopolio. Sin duopolio no va a haber progreso a largo plazo en Argentina, sino que va a haber la repetición de esta historia que hemos contado tantas veces, del serrucho, de la euforia del triunfo, el triunfalismo absoluto, la exageración de la victoria, aplastan a todos, el tercer movimiento histórico de Alfonsín, Menem, que ya se iba a quedar para siempre en la Casa Rosada y en Olivos, Kirchner, que ahora aparece también. Esto es una historia repetida. El monopolio tiene patas cortas, el duopolio nos permitirá progresar como país. Y entonces ahora hay que empezar a preguntarles a los referentes de la oposición, ¿cómo piensan construir la segunda fuerza? ¿Cómo piensan construir el duopolio, que es el que nos aseguraría un futuro político mejor a nosotros, a nuestros hijos y a nuestra posteridad?
Justamente tenemos hoy con nosotros a uno de esos referentes, que es Mauricio Macri. Vamos a conversar con él, lo vamos a invitar, Mauricio, a pasar acá. Puede moverse nomás, porque acá hacemos unas pequeñas arquitecturas. Bueno, pensé que alguien me iba a llevar hasta acá. Pero... No, la cuestión es no caerse, es lo único. A ver, sí, está bien. Acá estamos. Bueno, buenas noches, Mauricio. Buenas noches a todos. Yo le propongo una cosa, ¿no? Porque si yo ignorara que usted vuelve de Alemania y que estuvo en el Mundial de Fútbol y no me de fútbol, a mí me linchan acá mismo, ¿no? Bueno. Le propongo que hagamos esto, hagamos el copetín sobre el fútbol. ¿Cómo no? Y después vamos al fondo del tema político argentino. ¿Le parece bien? Me parece muy bien. Muy bien. ¿Cuándo volvió? Yo tuve los 2 primeros partidos de Argentina. Tuve una semana, después me quedé trabajando en Europa, pero suficiente como para ver en el fenómeno que se ha transformado el Mundial de Fútbol, dentro de ya un fenómeno increíble que es el fútbol en cada sociedad, ¿no? Porque es casi como una religión hoy por hoy el fútbol. Pero estando en Alemania, viviéndolo, yo no había vivido el Mundial en Japón, puedo percibir un crecimiento enorme entre Francia y Alemania y lo que significa para la sociedad que organiza. O sea, la sociedad alemana es una sociedad en crisis, producto de este mundo globalizado, una China que va de lleno a competirle en el valor agregado, la manufactura de maquinaria pesada, maquinaria para pequeña y media empresa. Y de esa Alemania deprimida, con problemas de desempleo, de golpe se olvidó de todo eso y se contagió de un entusiasmo a tal punto de que los primeros 6 meses tuvo un 12% de aumento del consumo, sin bajar el desempleo, sin bajar nada. O sea, eso es hoy organizar un mundial de fútbol. Por eso, primera reflexión, como medio de relacionarse de vuelta con el mundo, de plantarse frente al mundo, de recibir al mundo en su casa, porque son más de 10.000 millones de personas que te ven a lo largo de tantos partidos jugar y cada vez que abre un partido hay previas de 3 horas mostrando las ciudades, mostrando el país. O sea, la Argentina tiene que volver a organizar un mundial de fútbol. Ojalá sea el 2014, pero si no el 2030 o Orangel. Pero tenemos que tener un mundial acá. Pero el 14 parece que hacemos con Chile un mundial, ¿no? Está Chile, Argentina, yo he propuesto que intentemos, pero está Brasil que tiene la prioridad, pero Brasil todavía está un poco desorganizado frente a tamaña decisión, pero bueno, si no se diese, me encantaría el 2014, pero si no el 2030 sí o sí, y que debería ser como el resurgimiento definitivo, si soñamos todos, de la Argentina mostrándole al mundo un orden, una capacidad organizativa, una modernidad que es la que mostró Alemania hoy, ¿no? Así que creo la verdad que es un fenómeno increíble y aparte un fenómeno pacífico. O sea, este caos de organizar los partidos, que la gente entre por un lado y otro y no se junten, las hinchadas ahí, todos mezclados. Todos los días yo estaba en Berlín, 3 días con mi hijo y salíamos a la calle y todos los días todo amarillo, porque era Suecia. Otro día todo rojo y blanco porque era Croacia o Ucrania. Todos los días cambiaba la camiseta de color. Lo único factor común es que estaban todos borrachos. Porque estaban todos cerveza a la mañana, pero todos en paz. O sea, nadie agresivo, hablemos de la tragedia, ¿no? Que nos eliminaron. Pregunta casi de estos tablón. malvados alemanes, ¿no? Casi pregunta de tablón. ¿Nos robaron el partido? No, para nada, para nada. Referí sutilmente alguna cosa, por ahí fue más condescendiente, pero no influyó en el resultado. Alemania en un mundial para mí chato, el equipo más duro que se presentaba hasta ese momento, nos tocó a nosotros en esa instancia, lamentablemente. Pero la Argentina te da lástima porque como que nos faltó la decisión, me parece, ¿no? O sea, se percibía que Argentina era mejor, pero no tuvo la convicción de decir yo soy mejor y lo gano antes del alargue, ¿no? ¿Es una crítica a Peckerman? No, una crítica por ahí a nuestra falta de convicción. No creo que Peckerman haya sido un mal conductor. Me pareció como que, bueno, como que especulamos, que no quisimos como que mover. El fútbol se transformó en algo muy táctico, ¿no? Entonces como que nadie quiere descuidar una zona para que no quede vulnerado. Y la realidad es que la Argentina tiene los mejores atacantes. Y creo que entonces se percibe aún hoy la mayor cantidad de variantes y como que no fue la decisión de decir yo lo gano antes de los penales. Intentábamos, pero como en timidez, ¿no? Y eso te deja la sensación amarga de decir, nadie nos superó, nos fuimos invictos del Mundial, no dejamos una mala imagen, al contrario, una buena imagen, pero frente a lo que hemos visto en las semifinales... Estaba ahí. Estamos ahí, o sea, no era el Brasil
imbatible, ya era un Brasil Ahora yo digo, avejentado. esa cosa de que nos faltó convicción, ¿no será que sienten mucha presión? Yo me acuerdo, estuve leyendo de fútbol mucho estos días, porque hay unas clases ahí que tengo además. Había un autor que distinguía algo muy sutil, ¿no? Decía, una cosa es querer ganar y otra cosa es tener que ganar. Sí. Entonces no juegan como que no pueden no ganar, que juegan muy presionados, se sienten como obligados a ganar y eso no te ata. Bueno, la Argentina tiene ese rol histórico por haber sido ya 2 veces campeón del mundo, pero este mundial hasta en ese sentido era mejor que el anterior, porque después del fracaso de Japón, como que cobramos humildad y ya cada ronda había que festejarla, ¿no? Era un fútbol que está cada vez más parejo. Creo que la presión siempre está, pero era menor a la que tuvo Pasarela y menor a la que tuvo Bielsa. Pero creo que, bueno, que también el fútbol está muy parejo, o sea, cuesta, el fracaso de este mundial, le podríamos decir, es el fracaso de los delanteros, porque ganan los defensores siempre. Entonces, lo cual te da bronca, pues vuelvo a repetirte, la Argentina tenía 5 o 6 delanteros que cualquier otro país se hubiese muerto por tenerlos, ¿no? Entonces creo que esta falta de convicción... Una pregunta nuestra... un poco psicológica, es medio tramposa la pregunta, ¿eh? Pues yo me la hice a mí mismo en la radio, estábamos con Luis, ¿eh? Con la mano en el corazón. Sí. ¿Te alegró que perdiera Brasil o no? Yo he hecho un cambio interno. ¿Así? Sí. ¿Te has convertido en brasileño? No, me he convertido en, digamos, en latinoamericano. O sea, yo históricamente me pasaba que era anti-Brasil. Y hace unos años dije, ¿pero por qué? Si son los que están más cerca nuestro, son los que si están de buen estado de Pero ánimo. se alegraron con lo nuestro, ¿eh? Ya sé, bueno, pero existe, la mayoría de los argentinos están en contra de Brasil también. Pero la realidad es que yo ya no lo vivo como antes. O sea, yo la verdad, si no ganaba la Argentina, quería un latinoamericano. Y me dolió, honestamente me dolió esta cosa poderosa de los 4 europeos de la semifinal, ¿no? Ningún latinoamericano, obviamente ningún asiático, pero me dolió por la sensación de que, bueno, que lamentablemente en un punto el orden económico, el progreso económico tiene que ver también con lo deportivo. Entonces, hasta ahora veníamos como haciendo trampa en base al talento, la creatividad, la individualidad, pero en el fondo pesa porque finalmente son 4 equipos que ninguno tiene gran cosa, tiene por ahí menos talento individual que los nuestros y finalmente el orden, el apoyo, el trabajo Yo me acuerdo una vez que yo fui en el 69 por ahí, visité por primera vez Berlín cuando estaba dividido en 2, ¿no? Oriental y occidental. Y cuando fui al oriental, yo tenía una idea pésima de cómo era. No era tan malo, era bastante bueno Berlín oriental, no era como occidental. Entonces, prolijo era. Era prolijo, estaba todo muy superior a otros países comunistas. Sí. Entonces le comenté a los de Berlín Occidental, le digo, mire, estoy sorprendido de que he encontrado en Berlín Oriental un nivel relativamente bueno, no como el de ustedes, pero... Entonces me dijo, ¿sabe lo que pasa, doctor? Ellos también son alemanes. Sin duda. Pero todavía hay alemanes que se quejan de que hay cosas que bajo el comunismo tenían, ¿no? Hay una cosa claro, de pelea entre ellos. Yo digo esto porque ellos también son alemanes. ¿No estudiaron los penales más que nosotros? Es decir, no lo estudiaron cómo pateaban los argentinos, no hicieron sus deberes para los penales más que nosotros. Bueno, según Abondancieri, no sabía cómo pateaban los otros, pero igual por cómo lo patearon, creo que ni el Pato sacaba ninguno, porque todos entraron al poste con una enorme violencia. O sea, Sí, claro. No creo que ellos estén condicionados porque esté Abondancieri, no lo conocen lo suficiente como para decir, como pasa en el microclima local, de que cuidado con este Cataja. O sea, creo que ellos tenían una convicción de que si llegaban a los penales tenían que ganar porque eran locales y su obligación era ganar y la presión la asumieron con todas las letras, ¿no? Creo que pasó por ahí. Dijiste que el fútbol parecía una religión últimamente. ¿Qué relación ves que tiene todo este fenómeno tan masivo con el grado de contento o de felicidad que pueda tener un país, digamos? Aquello que suele pensarse más bien en términos políticos, ¿aparece ahora vivenciado a través del fútbol? Sin duda cambia el estado de ánimo. O sea, este tema del aumento del consumo, una sociedad estancada, con un debate interno enorme de cómo asume la globalización, cómo resuelve el tema del desempleo, de golpe esto lo aísla y lo transforma en una fuerza movilizadora. O sea, existe Pero un la triunfo realidad del entonces contagio. de la Argentina hubiera sido un triunfo kirchnerista. Hubiese sido muy favorable a continuar con un humor de crecimiento y de progreso, o sea, sin duda. Eso cambia el estado de ánimo de la sociedad. ¿Y como opositor entonces no te veías llevado a desear que Argentina perdiera? No, me creo que a esa locura no he llegado todavía por ahora, por suerte. Pekerman dijo que se va.
Hay que insistirle para que se quede, hay que buscar Bianchi, Maradona. Yo creo que si él está convencido de que terminó su ciclo, no hay que insistirle. Veo a la gente en general en un elemento de madurez, lo veo como positivo. Las encuestas dan mayoritariamente que verían con agrado que se quede. Creo que la gente valora un tipo serio, que no se manda la parte más de lo necesario, ni se cree el factotum, porque también en Argentina hemos construido mucho la imagen de que el técnico como que juega, y en realidad lo que juegan son los jugadores. El técnico es el jugador más importante, pero no deja de ser una pieza del tema. Y en Pekerman se refleja un poco eso, ¿no? Pero creo que igual hay alternativas en la Argentina buenas. Bueno, yo creo que Bianchi ya se le ofreció y dijo que no, pero también está Maradona, que está reclamando una oportunidad, aunque yo lo preferiría en Boca de entrada. Hay otros como Burruchaga, que también fue campeón mundial. ¿Se lo imagina Maradona? Porque un técnico es cuestionado, y acordemos, no, a Pekerman no lo quería nadie, ahora prácticamente lo vamos a canonizar. Antes del Mundial no lo quería nadie. Sí. ¿Se lo imagina Maradona ante la primera crítica de la prensa? Bueno, digo, debería acostumbrarse a eso y prepararse para eso, porque finalmente es parte del deporte, o sea, que todos seamos directores técnicos potenciales es lo lindo del fútbol, ¿no? El día lunes, después de leer el diario, todos hubiésemos hecho otro cambio. Eso pasa todos los domingos en cada club, entonces creo que si no acepta eso, no puede ser técnico, o sea, a nadie le van a regalar la autoridad absoluta de haga lo que haga, salvo que gane. Al que gana se le magnifica todo lo que ha hecho, pero si no, uno tiene que estar acostumbrado a bueno, que yo sé que ¿no? Macri, usted que quiere reemplazarlo a Kirchner, pero supongamos que en lugar de reemplazarlo a Kirchner, lo reemplazara a Grondona, no al otro, al verdadero, a don Julio. ¿Qué haría usted en este momento si fuera Grondona? No, la continuidad no era mala, por eso él se quejó de Pekerman de su decisión, ¿no? Se apresuró, digamos. Sí, se apresuró. Pero bueno, eso se siente, ¿no? O sea, también la de Bielsa fue una renuncia inesperada. O sea, que la verdad que una sociedad como la nuestra, que no se comporta generalmente como esta encuesta que dice que la mayoría quiere que sigan, que no es como la inglesa que aplaude al equipo que se fue a la B y le desea suerte para el año siguiente, es muy duro ser técnico. O sea, el técnico termina canalizando montones de frustraciones que tienen que ver con la falta de empleo, los salarios que no alcanzan, la inseguridad. O sea, la gente va a la cancha a descargar un montón de cosas que en otras sociedades exitosas, digamos, más equilibradas, no sucede, ¿no? ¿Qué impresión se lleva de Messi, que tuvo más actuación en el Mundial en los comerciales, en la publicidad, que en la cancha? Que es un hombre con mucho talento, un joven con mucha potencialidad, pero todavía le falta madurez en su juego. O sea, me dio la sensación de que él en cada jugada quería directamente demostrar que era una especie de Globetrotter con, no sé, hombre araña, porque quería saltar 14 jugadores y no se juega el fútbol de esa manera. O sea, el gol de Maradona contra los ingleses lo hace Maradona, por eso es quien es y nadie lo discute. O sea, él debería mostrar un juego en el cual él desequilibre de ratos, pero otros ratos se preocupe por asociarse, ¿no? Me parece que todavía le falta esa madurez que la va a conseguir, porque tiene nada más que 19 años y el talento que tiene y la velocidad que tiene ese chico con la pelota dominada no existe. Y eso es lo que manda el fútbol de hoy, que donde la estrategia y las defensas ganan hasta que aparece un Messi con esa velocidad, ¿no? Bueno, ya se acabó el copetín. Cambiamos de sombrero. Cambiamos de sombrero y después de los auspicios, ¿qué me ponen ahí? Sí, está bien. Después de los auspicios, me ponen lo mismo que yo iba a decir. Bueno, después de los auspicios hablamos de política y yo le dejo una pregunta picando. ¿Usted quiere de veras ser presidente argentino? Pero no me la conteste. Ya volvemos. Bueno, yo le preguntaba a Macri esto, si él realmente quiere llegar a ser presidente. Sí. Bueno, yo al presentar el programa hablé de un necesario equilibrio entre la oposición y el gobierno. Uno ve ahora la oposición con varios referentes. Usted naturalmente es uno de ellos. Está Elisa Carrió más a la izquierda suya. Hay algunos potenciales como Wiener o que yo que por ahí se proyectan. Y está Labaña que rompió, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esto? Cada uno va por la suya y el que gana, gana, y se le da al kirchnerismo la ventaja de un frente disperso, o se hace algún esfuerzo por sumar, digamos, posiciones, aportes, ideas, y llegar a balancear la política argentina, como yo le decía al comienzo. No,
La editorial suya, Mariano, fue impecable. O sea, nadie puede dudar de que las sociedades exitosas están equilibradas, hay división de poderes en la democracia y división de poder entre los partidos mayoritarios. Pero la Argentina está muy lejos de eso. Estamos frente a un gobierno que tiene un partido que no funciona como tal, pues ni siquiera está intervenido, que es el justicialismo. El radicalismo está con los problemas que todos sabemos, y hay un espacio nuevo como es PRO, que está creciendo, que le ha ido muy bien en las últimas elecciones, y otros como el ARI, que también haciendo su esfuerzo. Entonces yo digo, a ese escenario deberíamos llegar, pero hoy, ¿dónde estamos parados? En un monopolio, como usted llamó, pero ahora yo estoy optimista. ¿Por qué? Porque siento que se está empezando a generar una masa crítica de oposición en términos de que permita el debate. Porque hoy todo se cubre bajo, estamos mucho mejor que en el 2002. O sea, es notable cómo nos hemos recuperado, qué sociedad increíble para el mundo que no entiende cómo sin ningún tipo de sistema, sin instituciones, sin leyes, con una moneda tan devaluada, lo que hemos podido recuperarnos. Pero nosotros tenemos que plantearnos, ¿eso alcanza? O sea, ¿es suficiente? ¿Podemos vivir eternamente pensando en el 2002? ¿Necesitamos para los próximos 4 años un gobierno de confrontación sistemática, aislado del mundo, que su único amigo es el peor de la clase, el señor Chávez? O sea, ¿o necesitamos un gobierno que sepa aliarse con los países centrales, que nos puedan transmitir tecnología, inversión, educación, y nos puedan comprar producto con trabajo argentino? Entonces creo que ese debate es el que deberíamos lograr como primera etapa. Entonces, digo, hoy empiezo a ver que hay una vocación de debatir esas cosas y no quedarnos solamente en cuánta gente fue a la plaza, si fueron 10.000, 100.000 o 200.000. No. ¿Cuál es el problema de la Argentina? ¿Cuáles son los problemas nuestros de cada día? La seguridad, el empleo en negro, el salario que no alcanza, la inflación, la matriz energética, que todos sabemos que es una bomba de tiempo al explotar. O sea, estas cosas, si las debatimos, ojo, porque este argentino que madura y hoy dice, ¿por qué no a que Peckerman siga? También puede decir, reconocemos que estamos mejor que hace 4 años, reconocemos que este gobierno en la lucha, en el enfrentamiento, pudo haber servido en una primera etapa, pero por ahí ahora queremos algo más moderno, más integrado al mundo. Entonces, si ahí aparece en ese debate un voto más firme a la oposición, bueno, ahí por ahí tenemos una segunda vuelta, ahora, porque no hay duda que la primera vuelta es difícil que el gobierno la pierda, pero si vamos a segunda vuelta, cuidado, porque si ahí somos varios opositores, hay uno que va a tener la oportunidad de que representar, si hubo una discusión madura, muchísimo más cosas de lo que representan los opositores que lo que representa el oficialismo. Ahora, entonces los opositores van a poder nuclearse en esa segunda vuelta. Lo escucho hablar, o sea, primera vuelta usted va solo, no se alía con nadie y solo espera una segunda vuelta, ni con la PRO lo que decidió es que va a tener candidato propio. Así que yo voy a respetar lo que diga PRO. O sea, si PRO decide que yo soy el candidato a fin de año y arrancamos... Usted sabe que con el 10%, 10 puntos de diferencia hay más por supuesto. Pero por eso, o sea, si el que gana no llega a 40, en verdad, que no llegó a la elección pasada. Claro, el balotaje, en verdad el espíritu del balotaje, el espíritu del verdadero balotaje es eso. Exactamente. Es decir, que si nadie logra el 50, hay que ir a una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta, el que sale segundo puede ser el primero, porque todos los demás terminan votando a la alternativa. Pero Argentina tiene un balotaje devaluado, porque la Argentina... Si uno saca el 40 y el segundo saca 29, ya no hay segunda vuelta. Exactamente. Si uno saca 45, 45 y... saque lo que saquen los demás, gana. Entra. Si uno saca entre 40 y 45 y el segundo saca una diferencia de 10 puntos hacia atrás, también entra. Es decir, que uno puede entrar con 40, que son los votos que más o menos tiene Kirchner, sí, digamos. Pero ¿no? en la última elección, en un gran momento del gobierno, sin ningún tipo de dudas, y sin una oposición más consolidada como va a estar en esta vuelta, llegó al 39%. Ahora, no es la verdad soy optimista de que... No es una actitud muy egoísta, pues digo, si se van a unir en la segunda vuelta, ¿por qué no llegar en la primera vuelta? ¿O van a hacer un rejunte en la segunda vuelta? No es que es un rejunte, sino que lo que falta en la Argentina es un debate de ideas. O sea, primero todo el mundo quiere hablar de los candidatos. O sea, hay una cosa como inmadura, superficial del sistema político y del sistema periodístico, ¿no? Que todo el tiempo quiere hablar del resultado final y no se detienen a analizar qué es lo que nos está pasando, cuáles son los problemas de la gente. O sea, uno va por la calle, la gente no me pregunta si va a ser candidato,
me dice, vamos a poder resolver los problemas de seguridad, o sea, vamos a poder resolver los problemas del marco laboral para que las empresas puedan seguir creciendo, o te preguntan acerca de por qué no tenemos acuerdos con China como tiene Chile ya hoy realizados. O sea, la gente, según los intereses que los muevan, preguntan desde lo básico a cosas más sofisticadas, pero la verdad no veo una desesperación a un año y meses de la elección por ver quiénes van a ser los candidatos. Descuentan que algunos de todos los que estamos vamos a ser candidatos. Entonces yo digo, creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo porque si no hay debate, todo se queda en, ¿estamos mejor que en el 2002? Bueno, continuemos como estamos. Y la realidad es que no es así. La realidad es que, y aquí hay que explicar, es que deberíamos estar muchísimo mejor. Seguro. Porque las condiciones del mundo no se han dado nunca. ¿Sentarse a la mesa con Lavagna hoy para pensar en ideas? No. Sí, perdón. Sentarse hoy con Lavagna a pensar en ideas, ¿no? Yo me he sentado con todo el mundo, o sea, debatir ideas. En campaña, como lo he hecho, debo ser el político por tiempo transcurrido en política, porque estoy pocos años que más debates ha participado. Porque hay una cultura que ni siquiera debatir en época electoral. O sea, estoy para debatir, estoy para discutir y estoy para plantear públicamente, para ir consiguiendo coincidencias. Cuando yo veo que el ministro de Economía de 30 meses del gobierno de Kirchner empieza a decir la política exterior no puede ser eje Chávez, el control de precios no funciona, la crisis energética está en puertas porque hemos venido improvisando, digo, aleluya, por lo que vengo diciendo hace meses cada vez que me han invitado a este programa. Entonces digo, ya empezamos a hablar de cosas que tienen que ver con los problemas reales y que debemos debatir ahí. ¿Quién es el que tiene la solución? ¿Quién tiene los mejores equipos para resolverlo? Por eso cuando me dice, usted quiere ser presidente, pues yo estoy listo. Lo normal es que estoy listo porque me siento cuando veo el escenario que tengo los hombres y que tengo las ideas claras de hacia dónde debería ir la Argentina para que el 2030 no sea una utopía. Que la Argentina el 2030, porque se puede, esté como está hoy España. Yendo a uno de esos temas concretos de los que sostenés que hay que hablar, ¿te parece que el tema de la inseguridad actualmente tiene un auge por alguna especie de cuestión mediática o que realmente ha empeorado? No, empeoró. O sea, lamentablemente, este anuncianitis que tiene el gobierno no funciona. O sea, acá hubo un plan. Acá hubo, de vuelta, una sociedad que maduramente dijo, no queremos vivir indefensos y un Estado ausente. Apoyemos a este señor que lleva nuestro mensaje, que es Bloomberg. Hubo esas plazas mayoritarias. Bloomberg llevó una enorme cantidad de propuestas de sentido común. No es ideología, es sentido común. Apliquemos la ley, invertamos en policía lo que hay que invertir. No puede ser que cualquier ñoqui de la política gane 2.000 pesos y un policía gane 500 y tenga que ser de custodio privado mío, del que sea, para poder llegar a fin de mes. Bueno, cosas de sentido común, bueno, no se aplicó nada. No se aplicó nada. Entonces, no nos podemos sorprender de que hoy estén de vuelta los secuestros, porque en algún momento el crimen retrocede, tiene estrategia, ataca en distintos lugares. Si hay mucha presión acá, se va a Gran Rosario, si no se va a Córdoba. O sea, los tipos también tienen autos, se pueden movilizar. Nosotros no tenemos inteligencia, no sabemos cómo defendernos. Entonces yo digo, cuidado, o sea, no podemos seguir en este estilo de creer que con la tapa del diario las cosas se resuelven. Se resuelven en un reportaje radial. ¿Perdón? ¿Deja la banca de diputado? Cuando entre en campaña dejo la vaca en diputado. No creo en esos que tienen que conservar el cargo por las dudas, como pasa últimamente, que todos tienen licencias eternas, no. Pero siente que plasmó, digo, usted era el jefe de la oposición prácticamente, y casi no se lo escuchó en el Congreso. El caso Patti, caso de los cargos específicos, caso de la reforma, no se le escuchó. No, yo hablé una sola vez en el Congreso, pero honestamente la proporción de votos que tiene el oficialismo ha generado que no hay debate de las leyes, ellos sacan lo que se les ocurre, no se trabaja prácticamente en comisiones. O sea, ni siquiera... Yo he hecho una enorme cantidad de pedidos de informe acerca de todos estos anuncios y avances de las inversiones en el tema energético y otros tantos. Ni siquiera el Congreso eleva los pedidos de informe. Entonces, la verdad, me siento enormemente frustrado, pero me hubiese gustado una relación de fuerzas que la conseguiremos en búsqueda del equilibrio en el 2007, que obliga a que el oficialismo tenga que convencer a algunos, como es la dinámica de la democracia, para sancionar cosas. Nosotros teníamos un proyecto de ley de biodiesel, al cual estamos a favor, moderno, de avanzada, es una energía alternativa, superadora, utilizando la soja. Bueno, ni nos consultaron, ni les importó, sacaron algo que es un desastre. Entonces, está la poca boca, aún en las cosas que uno le dice, estoy a favor, fíjense que esto funciona. O sea, también se lo ha dicho la gente de San Luis, que tenía un proyecto parecido al nuestro. Nada, o sea, la verdad,
uno se siente muy frustrado, porque ellos tienen los votos y te los hace empezar hasta para sacar cosas que jurídicamente son un disparate, como el tema de Patti. Querría volver por un segundo al tema de la inseguridad, porque esta semana escuché en un reportaje radial al hijo de Clatterback que la banda que había secuestrado y matado a su padre, y que al parecer también era la que te había secuestrado, estaba en libertad. ¿Sabés algo de esto? No, eso es terrible. Eso es exactamente así. Y peor, los que me secuestraron a mí, a Clatterback, a Dudok, a la hija de Huerten, y mataron a varios de ellos, están libres. Y los que los agarraron están presos. O sea, el mayor experto antisecuestro de la Argentina, llamado el comisario Sablich, está preso. O sea, este es el país en el cual vivimos. ¿Por qué está preso? Porque, bueno, porque uno de los que, de la banda que me secuestró a mí, lo denunció por apremios y ante presiones de todo tipo de especie, distintos jueces se fueron haciéndolo distraídos y terminó Sablich preso. Cuando ¿Y la banda por qué está libre? Y porque han ido consiguiendo artilugios, algunos vía premios, otros vía algún procedimiento que consideraron que no había sido correcto jurídicamente. O sea, todo este Ahora, sistema... eso es una paradoja, ¿no? Porque en el momento que hay más y más inseguridad, hay un propuesto del Código de reformar el Código Penal con mucho menos... Es decir, mientras hay más inseguridad, la tendencia dominante entre los jueces y los legisladores es disminuir las penas y ser más permisivos. Es como... Bueno, como si uno dijera, me falta aire, cerrá por favor la ventana que me falta aire. Pero Mariano, ojo, esto no es casual. Acá hay una corriente que acá se llaman garantistas, que en realidad son abolicionistas, que domina, que viene de Zaffarón y para abajo, que está militando y trabajando en esa dirección. Y ellos honestamente creen que eso es así. Y ellos honestamente creen que el 100% del delito responde a la pobreza. Y hoy le podemos demostrar de que no. Porque hoy, a Dios gracias, estamos mejor que en el 2002, ha bajado la pobreza, ha bajado el desempleo, y el delito aumenta. O sea, es al revés, más delito trae más pobreza, porque frente a más delito, más inseguridad, hay menos inversión, menos desarrollo. La Argentina hoy gasta a nivel empresa, o sea, hagamos un segundo de lo que nos pasa a todos los argentinos en la calle todos los días, el 7% promedio se gasta en seguridad frente al 3% que gasta Asia. Eso va en contra de exportar producto con trabajo argentino. Pues significa que el fabricante tiene que garantizar que su camión llegue al puerto. En un país ordenado el camión llega solo, sin custodia. Esta semana el peronismo federal va a convocar a la oposición por el tema de los superpoderes. ¿Se va a sumar usted? Bueno, todos hemos convocado. Sí, o sea, Bueno, la verdad es que nosotros hablamos... Hay como una mezquinta, dicho con todo respeto por lo que no, convoqué yo, no convoqué el otro. Nosotros no convocamos nada, todos nos hemos autoconvocado. Nosotros hablamos el jueves y el viernes con el radicalismo, con el ARI, y estamos todos de acuerdo en hacer lo mismo que se hizo con el Consejo de la Magistratura, con la salvedad que de vuelta ellos tienen los votos para hacer otro nuevo atropello, demostrando que ellos desprecian el sistema democrático. Lo pueden volver a hacer. Nosotros vamos a hacer algo testimonial, que esperamos que la sociedad reaccione y en conjunto los obligue a repensar lo que están haciendo. Porque esto, igualmente no creo que lo hagan, porque lo de repensar, porque esto no es casual. Esto viene en los superpoderes, viene en el jefe de gabinete que va cuando quiere y no una vez por mes, viene en que no se debaten las leyes en el Congreso, en que no hay reuniones de gabinete, en lo que ya hicieron en el Consejo de la Magistratura. Así que esto no es casual, esto es parte de una visión no democrática del funcionamiento de la sociedad. Le voy a someter a un test. A ver Si me acierta a decirme quién pronunció esta frase. Hay un plasma como en esas televisiones. No, yo se la voy a leer. Uno tiene que esforzarse. La frase es esta. El gobierno hará uso de estos poderes extraordinarios que estamos solicitando solo en la medida que sean esenciales para llevar a cabo medidas vitales y necesarias. Ni la existencia del Congreso ni de las Cortes Judiciales están amenazadas. El número de casos sometidos a los poderes extraordinarios que utilizaremos será necesariamente mínimo. Y esto puede haber sido desde Alfonsín para acá cualquiera. Adolfo Hitler. Lo dijo al iniciar. Pidió poderes extraordinarios. No digo que sean Hitler, pero así se empieza también. La Argentina ha perdido todos los controles. El gobierno puede hacer lo que quiera. Lo que quiera. Y el problema mayor que no entendemos es que cuando uno mira estos países del pronóstico de Orangel, ¿no? O sea, Polonia, Irlanda, Chile, España, ¿en qué basaron su éxito?
fuerte debate interno hacia dónde había que ir, con tolerancia, con discusión en la mesa de todas las fuerzas políticas, política de Estado y un fuerte compromiso de todos con la institucionalidad. ¿En función de qué? De decirle, mundo, inversores del mundo, vengan a nuestros países, inviertan que este conjunto de poderes, no una sola persona iluminada, sino este conjunto de poderes, Congreso, Justicia y Ejecutivo, le garantizan que su inversión va a ser respetada. Y eso les dio el desarrollo económico. Entonces nosotros necesitamos millones y millones de dólares de inversión, empezando por los propios argentinos que siguen sin confiar y tienen más de 130.000 millones de dólares afuera, de que vuelvan a creer en el sistema de reglas. Y hacemos todo lo contrario. O sea, seguimos concentrando el poder en una única persona, que además no se demuestra como tolerante, tranquila, no confrontativa, no, se muestra como bastante crespada casi todos los días. O sea, digo, estamos haciendo justamente lo contrario de lo que deberíamos hacer. Entonces, y es lamentable que como sociedad no reaccionemos con más fuerza, porque, voy a repetir, todos queremos crecer, progresar, derrotar la pobreza, pero eso se logra con crecimiento económico y el crecimiento económico viene con la inversión. La inversión es lo que trae empleo. Mauricio Macri, muchas gracias por estar en este programa. No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, en el próximo bloque va a haber una diputada muy peleadora. Bueno, yo diría que la diputada María del Carmen Alarcón, buenas noches, diputada. Buenas noches. Ella pelea por causas no perdidas, pero que en un principio parecen perdidas, ¿no? Vamos a hablar del campo después, diputada, pero ahora se embarcó en otra, que es que votó por la minoría contra ese proyecto de permitir y alentar, en forma gratuita, por parte del Estado, que las mujeres puedan decidir volverse estériles, digamos, quirúrgicamente, mediante la ligadura de trompas o la vasectomía, ¿no? Y hubo unos 140 votos a favor de que se permitiera eso y unos 40, entre los cuales está el suyo, en contra, ¿no? Ahora creo que falta que el Senado apruebe o no, tiene media sanción. Pero es un tema delicado, es un tema muy profundo que tiene que ver mucho con la identidad de la mujer, la libertad de la mujer, lo que decida la mujer qué hacer consigo misma, y usted se opuso. Sí, no me opuse por oponerme, ¿no?, a la mayoría, por supuesto. Creo que no es ni siquiera una oposición en mí, ni un problema de conciencia, ni religioso, ni científico, obviamente, ¿no? Pero creo que es un país que no se permite un debate profundo de los temas de fondo, que en este caso para mí son esencialmente la pobreza. Entonces, tratar de manejar con un gasto público un programa de control de natalidad en un país que necesita, parece paradójicamente, tanta población todavía, y no ocuparnos de los temas de fondo, a mí la verdad me indigna, y me indigna el doble discurso en esto. Yo creo que el tema, no voy esencialmente a casos especiales o específicos, porque siempre se pone en función de esto la mujer de los 11, de los 15 hijos, la mujer joven. Eso es un tema duro y yo lo puedo explicar muy bien porque además tengo una experiencia propia en el tema. Pero me parece que no estamos yendo a esos temas de fondo y además creo que hay una iniciativa de algunos países desarrollados que vienen hace mucho tiempo tirando a los países en vías de desarrollo esto de que se puede manejar con menos población y sobre todo en países con mayores recursos naturales como el nuestro, cuando menos recursos humanos tengamos, mejor. Esto también es una cuestión internacional bastante profunda, grave y hay que discutirla. Entonces, claro, María del Carmen, eso no dice la ley. O sea, yo comparto con usted la preocupación. Sí, pero lo que pasa es que la ley es muy liviana, ¿no? Pero ¿no? la ley hay que poner en claro. La ley no alienta, la ley propone que una persona tenga el derecho a tener información en un hospital público, si es mujer, para ligarse las trompas, si es varón, para hacerse la vasectomía, que le informen. Cómo le tienen que informar del anticonceptivo, de la píldora, y después decida. Esto es bastante parecido a la libertad que tenemos cada uno de nosotros, digo, como para que el Estado no invada, ¿no? También el Estado podría tener programas para las clases pobres y las clases medias de fertilización asistida
una ley o por lo menos seriedad en la adopción. ¿Sí? Hay muchas familias humildes. Una cosa no va en lugar de la otra. Sí va en esto, lo quiero discutir profundamente, a lo mejor no nos da el tiempo. Esto de la libertad también es condicionante a veces. El que maneja la necesidad maneja la libertad. No lo digo yo, lo decía Santo Tomás de Aquino. Y me parece que en eso hay que basar mucho la profundización de este discurso. Pero busquemos casos concretos. De la provincia nuestra, somos coprovincianos, sí. Ya existe. Hay 14 provincias en el país que existen. No hay un solo hecho de denuncia de esterilización, de un proyecto malsano para que los pobres no tengan hijos. Todo lo contrario. En nuestra provincia, diputada, y peor en otras, de cada 10 nacimientos hay 3 de madres niñas, por ejemplo. Bueno, entonces digo, ¿a usted le parece, no parece, que con esta ley vamos a solucionar ese problema? Damos un paso en un sentido. No. Yo creo que esto es tocar el tema de la Argentina profundo, de la concentración de nuestra población, que es casi el 60% en los grandes conurbanos, de no tener una política de repoblación y demográfica, distributiva, como lo han tenido los países desarrollados, a los cuales yo quisiera imitar, como Estados Unidos, Europa, de no tener un desarrollo geográfico y económico en todo el interior del país, el interior profundo. Entonces, llevar toda la marginalidad a los grandes conurbanos, como venimos haciendo de décadas, que no es de este tiempo, y claro, ahí te aumenta el gasto, ahí no podés controlar la pobreza, ahí no podés controlar la indigencia y tampoco podés controlar que haya madres y padres de 13 y 14 años. Entonces, todo esto lo tenemos que controlar con una ley que te da esta libertad. Esta ley no sería precisamente aplicable al caso de las madres niñas, ¿no? No, es cierto. O sea, precisamente está planteando... Si los padres lo autorizan, sí. Pero digamos, eso sí sería una barbaridad. Pero, pero ¿cómo sabemos que no puede ser una...? A ver, si ustedes tienen una hija de 21 o 22 años, ya no tendría que preguntarle a ustedes para ir a hacérselo, ¿no? ¿Y no tiene derecho? ¿Una mujer de 21 o un varón de 21 años? Nadie está obviando los derechos. No estamos obviando ni los derechos ni las libertades. Me parece que un país no tiene como tema profundo tratar esta ley en 15 días apresuradamente, sin debatir profundamente el tema de cómo vamos a combatir la pobreza en este país y cómo vamos a sacar a esta gente de la indigencia. Hay una pregunta técnica que ustedes saben más que yo, porque he visto discutir también. Una mujer, por ejemplo, se liga las trompas de falopio. Algunos dicen que el tema es si después se arrepiente. Por ejemplo, a lo mejor a los 18 años decide eso y a los 25 quiere tener un hijo, ¿no? Por supuesto. Entonces, algunos dicen es fácil revertirlo mediante microcirugía. No. Y otros dicen no, la microcirugía es muy complicada. No es cierto. Mira, ahí el 80% de las mujeres que quieran tomar la reversión, el 80% corre riesgos. El 40% de los embarazos se producen después en las trompas. Y el otro 40% corre riesgo. Es una cirugía mayor. Además de volver a lo anterior. Cirugía mayor, la antes y la posterior. Las dos. Yo digo una cosa, ¿no? Viene esto de fondo. La pregunta que me hizo recién Novarecio, viene esto de fondo. Ahora, ¿no podemos discutir otro tema en la Argentina de fondo? ¿Qué solucionamos con esto? A ver, ¿qué solucionamos con esto? ¿Estamos achicando qué con esto? Estamos achicando la población, que la persona pobre... La libertad, la natalidad... Si nosotros 4 quisiéramos hacernos una vasectomía o ligadura de trompas, lo podríamos hacer afortunadamente porque tenemos plata y se hacen todos los días. Lo que se está solucionando es que la gente que no tiene dinero tenga el mismo derecho que cualquiera de nosotros 4. ¿O usted cree, de verdad, inteligentemente, que una mujer alegremente se va a ligar las trompas? Ah, buen día, me voy a ligar las trompas. O que un varón se hace una vasectomía. Se la hace en un estado de desesperación que el Estado tiene la obligación de garantizarle. ¿Cuál puede ser el estado de desesperación para tener una ley con un programa de inversión o de gasto público para esto? ¿Cuál debe ser? Porque acá todos los discursos fueron en torno a la pobreza. Lo que yo he escuchado en el recinto... ¿Y es verdad? No es verdad. Mire, yo le voy a dar un ejemplo claro. Yo vengo de un hogar tan humilde que hubo noche que yo no comí. Tengo una familia de 9 hermanos, mi madre tuvo 9 hijos y yo tuve una hija de soltera a los 19 años. Es una cuestión de formación, no de pobreza. No jodamos con el tema. ¿Qué vamos a solucionar la pobreza con esto? Mi hija tiene 31 años y yo la crié. Y hubo días que no tenía leche en polvo para darle a mi hija.
No me hablen de la pobreza tan así como una cosa de liviandad en este país, donde no hacemos nada para combatir la pobreza. Estamos teniendo un crecimiento sostenido, que ojalá lo pudiésemos tener, como dijo Mariano al principio del programa, durante 15 o 20 años, que sería la lógica de este país, y no estamos produciendo un desarrollo, y sobre todo un desarrollo económico y un desarrollo social y humano. Para integrar esto, ¿por qué tenemos que tener un conurbano con los 60% de población en Rosario, en Buenos Aires, Gran Córdoba, Gran Rafaela, Gran Santa Fe? ¿Por qué? ¿Quiere que le diga? Pero Estoy ¿por qué totalmente no de acuerdo. podemos tocar los temas de fondo? Estoy totalmente ¿A de usted acuerdo. le parece que esta ley es una ley que en 15 días tenga que salir del Congreso como la ley más profunda del sentido de resolver el problema de la pobreza? No, vamos a hablar en serio de los pobres. No, vamos a hablar en serio. Hace años hay un proyecto... Pero no me diga que con esto, mire, las mujeres humildes, las más humildes, son las que nunca reniegan de tener un hijo. Pero si hay una y mujer habrá humilde casos que no quiere tener hijos, ¿por qué usted no puede garantizarle por el Estado que pueda hacerlo? La que quiera tenerlo la tendrá y la que no tiene que tener el derecho a no tenerlo. Mire, yo en esto voy a disentir porque hay programas de las Naciones Unidas, por ejemplo, que hace mucho tiempo que vienen trabajando para que países en vías de desarrollo como el nuestro tengan poca población. Y la Argentina, y le voy a leer textualmente, lo que Argentina presentó en la Conferencia de Población en El Cairo, donde se trató el consenso para el humanicidio. Y textualmente Argentina tuvo esta postura. Más importante que suprimir futuros seres humanos es suprimir las injusticias básicas que los están condenando a la miseria desde el momento en que nacen. No se puede pretender que los países pobres reduzcan su presión demográfica para que aquellos ya enriquecidos puedan mantener un nivel de vida superior al que los actuales recursos materiales del mundo permitan. Ha llegado la hora de un reajuste que haga posible el desarrollo de un tercer mundo empobrecido y postergado. Esta fue la postura internacional de política argentina. La verdad, todo esto hay que hacerlo. Es el momento que pensemos en este debate de hacerlo. ¿Y qué tiene que ver? No, yo estaría de acuerdo con la diputada. No, tiene que ver esto. Yo estaría de acuerdo con la diputada en el sentido que más que habilitar la esterilización, se trataría de favorecer la difusión de la anticoncepción y yo creo que de limitar sobre todo la absurda posición de la Iglesia que genera pobres y genera infelices todo el tiempo al, digamos, limitar el uso de los anticonceptivos que tendrían que estar, digamos, al alcance de todas las manos. Pero de todas maneras, lo que él dice también es cierto. ¿Por qué no darle a la determinación del individuo la posibilidad de, en el caso de que lo desee... No, hay una diferencia, yo creo que la persona, sea rica o pobre o como sea, que usa un preservativo, lo usa por esa noche, digamos. Al día siguiente por ahí no lo usa o decide tener un hijo, ¿no es cierto? En cambio, si esta persona se hace una operación, una intervención quirúrgica que la deja estéril, es una decisión para la vida. Digamos, el tema es que por ahí esta misma persona, poner que esta persona en este momento está en pareja con un borracho que le pega todos los días y dice, mira, más vale, con este hombre no tengo hijos. Y después esta persona... Que le haga la vasectomía a él. No, pero bueno, sí, pero, pero claro, no lo puede forzar. Pero buscamos que esa misma persona encuentra 4 o 5 años después un hombre que la respeta, que la quiere y quiere tener un hijo con él. Tiene un problema porque tomó una decisión que le embarcó la vida. Es decir, es muy distinto usar un preservativo. Es una mutilación en la mujer. Por vida. Pero es tremendo. Mire, estamos hablando de cosas... Diputada, eso en serio. Usted es una persona inteligente y yo la conozco. No puede decir que una mutilación. Digo, primero porque es subestimar a la gente. Porque yo creo que estamos subestimando las condiciones naturales. Pero mutilaciones hay un montón que se hacen las mujeres. Le cuento que hay mujeres que sacan costillas para ser más flaca, muelas para tener mejor... No estamos hablando de una cuestión estética. No estamos, esto es mucho más profundo y más grave que una otra ignorancia estética. mía, ¿no? Se habla de la ligadura de trompas y de la vasectomía, pero la que se hace o la que se piensa es la ligadura de trompas. O también por supuesto. O también piensan siempre que la hombre... mujer carga. La Siempre anticoncepción en este país... piensan en esterilizar a la mujer, ¿no? Claro, obviamente. La anticoncepción, el control, todo el peso recae sobre la mujer y ante usted chapó. Digo, pero sería bueno, y para eso está la ley, para que un varón vaya y le informe, porque eso dice la ley. No dice que esterilizan gente, dice, si usted va a un hospital público, le van a informar que lo puede hacer. Después usted opta. Bueno, pero también es verdad que anoche fui al cine a ver esta película El Paraíso Ahora,
que es impresionante, porque es sobre terroristas suicidas, cómo se preparan mentalmente, la presión del grupo es terrible, ¿no? Es decir, vos decís, le informa, pero el grupo va creando en el futuro mártir tal presión psicológica que no se puede salir de ahí. Entonces yo digo, el hospital le va a informar, ¿cómo le va a informar? Si señora, usted, o le va a decir, mire, ¿pero usted cree que hoy no hay información en los centros de salud? En muchísimos no. En muchísimos no los hay. En muchísimos centros no hay información que una mujer violada, por ejemplo, tiene el derecho a tomar una píldora que le garantice la no concepción, por prejuicio ideológico. Y eso está en la ley de salud pública de muchísimos lados. No hay información, no la hay. Bueno, debería haberla. Ah, bueno. Porque hay leyes para que debería haberla. No. Pero esta ley informa para ligarse las trompas o para hacerse una vasectomía. Entre varias opciones. Mire, la formación hace mucho tiempo que no las debemos. Es una formación, una educación, una cultura y por sobre todas las cosas me indigna no profundizar el tema de la pobreza, lo vuelvo a decir. Está bien. Porque yo fui autora de la primera ley de educación sexual en la Cámara de Diputados, hace 6 años atrás. Y cuando fui a hacer la encuesta en mi provincia, el mayor problema lo tenía en los colegios privados de mayor alta adquisición en lo social. Entonces, hace mucho tiempo que vengo estudiando este tema. Y la verdad es que me profundiza la indignación cuando hablamos de las mujeres de 11, 15 hijos o de las madres de 13 años, porque nunca hicimos nada. Y hoy, un diario de la ciudad de Rosario lo pone en tapa lo que estoy diciendo. Hace varios años que vienen los diarios de mi provincia hablando de la pobreza, de la desnutrición y de las madres menores y de los padres menores. Bueno, pero no sé cuándo vamos a hacer algo. Diputada, si le parece, pasamos de una indignación a otra. Sí. Porque la sensación, yo no sé, usted conoce más el campo que yo conozco algo del campo, pero usted lo conoce políticamente y como militante. A mí la sensación que me da, después de lo que pasó en el campo, cuando prohibieron las exportaciones de carnes, y después las levantaron un poquito, y ahí están, a mí la sensación que tengo es que la bronca está creciendo. No sé si me equivoco o no me equivoco. No, la bronca está creciendo. La verdad que la bronca nunca se acalló. Lo que pasa que hubo algunos consensos, algunos acuerdos, las entidades fueron acordando algunas promesas, pero la verdad es que en el interior del país la bronca la tiene el productor de base. La tiene el productor de base y eso después se va trasladando a trabajadores que quedaron sin sus lugares de trabajo. Por supuesto pasa también por el sector industrial y termina en el sector exportador, porque cuando hablamos del campo hablamos de la cadena agroalimentaria o de la cadena agroindustrial. Yo creo que hay un malestar sostenido por falta de propuestas concretas que se lleven a resultados y también por falta de cumplimiento de promesas. ¿Usted cree que va a haber paro agropecuario finalmente o no? Creo que va a haber un paro agropecuario que ya está determinado por alguna de las entidades, pero por sobre todas las cosas creo que va a haber una gran movilización, una gran marcha federal, que hace mucho, yo creo que la última, por lo menos lo que tengo visto, se produjo en el 75 en el país. Sí, me acuerdo. Que fue muy fuerte, muy grande. Y yo creo que julio va a ser un mes parecido a ese. Hay una gran motivación y una gran movilización de productores de base para movilizarse hacia la capital federal. La gente está un poco cansada de las promesas y además quiere que sus propuestas, porque siempre se han hecho propuestas, estén en algún lado discutiéndose, pero también llevándose... Mire, el 40% de la apertura de carnes va a ser por todo el año 2006. Y además hay tanta burocracia entre la aduana y la ONCA que todavía no sale la carne que tiene que salir. Además de la indebida retención de carnes que hubo en todas nuestras aduanas durante tanto tiempo. Esto es un perjuicio millonario, no para el país solamente. Yo lo viví, me acuerdo del 74, 75, fue terrible porque hay esta imagen de la oligarquía vacuna, ¿no? Y son 180.000 productores, no son 3, ¿no? Y yo lo vi en el 74, 75, ustedes eran muy jóvenes, ustedes supongo, pero yo lo viví. Uno iba por la ruta y había piquetes, y la gente que había en los piquetes no eran estancieros de botas, eran tamberos fundidos, contratistas fundidos, chacareros fundidos, casi en harapos. Es decir, digamos, era una visión del campo que no se tiene normalmente. Bueno, ¿no? hoy a lo mejor no va a haber
no va a haber la misma sensación que tuvo en el 75. Lo que pasa que acá tiene que existir, digamos, el esfuerzo de ver qué es lo que está produciendo esto y qué es lo que podemos lograr. Tiene que ver con lo que hablábamos recién. Pero ¿por qué dejar marginal un desarrollo que hoy el país necesita de inversiones no solamente extranjeras? Estamos hablando de inversiones internas, nuestras, argentinas, que están en duda porque no hay reglas claras. Entonces, ¿por qué no profundizar estos temas? Yo la verdad que no entiendo, teniendo una Argentina como la que tenemos, teniendo la capacidad de recursos humanos, la capacitación que tenemos, ¿cómo no podemos resolver esos temas para poder resolver estos otros temas de los que hablábamos recién, de la concentración de la pobreza en algunos lugares? Parece que nos gustaría siempre ver el éxodo del interior hacia las grandes ciudades. De Diputada, eso tenemos que hablar. Me pregunta... parece que el campo hoy quiere hablar de eso. Una pregunta final, pero ya casi personal. ¿Cómo la tratan en la Cámara desde que usted la sacaron de la Comisión de Agricultura? ¿Cómo la tratan sus ex compañeras? Los veo poco. La verdad los veo poco, no los cruzo mucho. Pero yo los he tratado siempre con mucho respeto. La verdad que no pienso cómo me traten o no me traten. A mí me gusta debatir las ideas y me gusta llegar a resultados. No para mí en lo personal, porque nunca lo busqué. Creo que los resultados tienen que ser de consenso Pero nadie y para le explicó todos. nunca, por ejemplo, mirá, tuve que votar contra que te sacaran de ahí porque es así, pero no lo tomes como algo personal. No, mire, no hay nada personal en esto. Sí, la verdad que si me lo explican, tampoco lo voy a entender. Me voy a sonreír y voy a hacer como que entiendo. Porque no hay explicaciones, sobre todo en los compañeros de mi provincia, no hay explicaciones. ¿Me deja sumarme a una cortita? María del Carmen Alarcón trabajó codo a codo con Carlos Reutemann, que no la respaldó en esta. ¿Cómo está hoy su relación con Reutemann? No hablé con Reutemann. La verdad nunca hablé este tema tampoco con él. No hablo con el senador Reutemann. ¿Se sintió abandonada por él? No, cada uno es un problema que tiene de comportamiento, de conciencia y de conducta. Yo lo respeto y lo voy a seguir respetando porque trabajé mucho tiempo con él. Uno no puede dar vuelta a la hoja. Yo lo voy a seguir respetando por lo que hice. Y después yo me hago cargo responsablemente de lo que voy a hacer ahora. Había una frase famosa de un cardenal de otros tiempos, Cardenal Retz, un francés que decía: en tiempos turbulentos, a veces, para ser leal a una idea, hay que cambiar de partido. Mire, yo hace 37 años que vengo de un partido, 37 años, pero la verdad que a esta altura me pregunto algunas cosas. Este partido hace más de 60 años que gobierna este país. Algunas cosas habremos hecho mal y yo me las quiero plantear. Por eso estamos como estamos. En mi provincia, que es una de las más ricas del país, tenemos unos índices de pobreza ponderables y de desnutrición, y en el país. Entonces, me voy a permitir planteármelo. Muchas gracias, diputada. Gracias. Sigue indignada. Usted sabe que la palabra indignación me encanta, ¿no? Pero la palabra indignación, ¿sabe lo que quiere decir? Que uno se rebela cuando no lo tratan de acuerdo con su dignidad. Eso es indignación. Siga indignada. En el próximo bloque vamos a tener un homenaje, yo diría, infrecuente. Bueno, les quiero decir que mañana a las 19 horas en la Basílica del Socorro va a haber una misa para recordar las víctimas del más grande atentado terrorista que tuvo la Argentina en los 70, en los famosos 70, ¿no? Porque se cumplen 30 años justamente de la bomba, de la gran bomba que estalló en el comedor policial a 100 metros del departamento de policía, donde, según tengo entendido, hubo 24 muertos y 66 mutilados. El autor de este atentado fue un policía que fue captado por la gente terrorista, por los montoneros, se llamaba Salgado, ahora está desaparecido, y el autor intelectual, el que le dio la bomba a Salgado,
según todas las informaciones que tenemos, fue Rodolfo Walsh, un intelectual considerado mártir, ¿no es cierto?, demostrándose de alguna manera que todos aquellos que hoy se defienden y se exaltan como mártires, no eran todos jóvenes idealistas, eran intelectuales, pero ponían bombas, ¿no? Entonces me pareció que corresponde, yo no me gustaría estar haciendo esto, porque si no hubiera media memoria del otro lado, yo no trataría de completarla, pero hay media memoria del otro lado. Jóvenes idealistas murieron a mansalva en los años 70, pero el hecho es que hace 30 años exactamente, y por eso hay la misa de mañana a las 19 horas, a las cuales invito a toda la gente que quiera tener una memoria completa de lo que pasó en Argentina, pusieron una bomba en el comedor de la policía, donde había mujeres, chicos, de todo, estaban comiendo, estaban almorzando, y murieron decenas y decenas de personas y quedaron mutiladas y destrozadas otras decenas de personas. Usted sabe que hay una comisión en la Argentina que se llama Asociación de Víctimas del Terrorismo en la Argentina, cuyos representantes están acá para explicarnos un poquito, aunque sea brevemente, qué va a pasar mañana y por qué se hace esto de mañana. Están con nosotros el señor Arturo Larrabure, está conmigo, y el señor Saccheri está conmigo. Tanto Larrabure como Saccheri tuvieron padres que fueron asesinados, a veces torturados, como el caso del coronel Larrabure, famoso, por el terrorismo. De manera que yo le preguntaría, señor Larrabure, el espíritu de esta recordación de mañana, ¿cuál es? Bueno, primero lo que usted dijo, Mariano, tratar de que la memoria en nuestro país sea completa. De esa manera se va a poder contribuir a la verdad histórica. No tiene sentido que sigamos ocultando una parte de la verdad totalmente documentada. El hecho de haber vivido tantos años sin hablar de estos temas nosotros los hijos, no significa que no sufrimos. Sufrimos silenciosamente, pero hubo un hecho, y usted recordará el 24 de marzo del 2004, donde escribí una carta de lectores, me llamó, vine y expliqué la carta de lectores. A partir de ese momento comencé a escribir y el resultado de esto fue un libro que está aquí, donde realmente cuento que nosotros los hijos hemos llevado un duelo silencioso, muy silencioso. Lo que pretende la Asociación de Víctimas por el Terrorismo es, de alguna manera, comenzar a equilibrar esa balanza, pero no con el objeto de buscar rencores, venganzas, alimentar odios. No, nosotros no queremos eso, no queremos escrachar a nadie, no queremos hablar de nadie, no queremos dar nombres, pero queremos de alguna manera que nuestros padres sean recordados, no sean olvidados, que la política de derechos humanos sea para todos. Hace 2 años, con mi hermana escribimos una carta a la Secretaría de Derechos Humanos. Aún hoy no hemos tenido respuestas concretas. Yo le he traído, Mariano, algo que me ha llegado después de escribir el libro, que son las fotos de la autopsia de mi padre. Son muy dolorosas, son terribles, no están en el libro, pero de alguna manera muestran lo que usted dice. Si esas personas tildadas de jóvenes idealistas fueron capaces de hacer eso, ¿cómo la sociedad argentina los puede tratar dándole honores que no se merecen? Por eso estamos acá, por eso queremos recordar a todos nuestros muertos, a los 1.501 muertos, a los 21.652 atentados que hubo en nuestra patria y que a 30 años parece que no hubieran existido. Señor Saccheri. Bueno, la Asociación de Víctimas del Terrorismo quiere, como decían recién, explicar lo que ocurrió. Al padre de Arturo lo mataron en el 75 y a mi padre en el 74. No fueron muertos después del proceso o durante el proceso militar. Y no existimos. Fueron muertos en plena democracia. En plena democracia
y con las instituciones supuestamente funcionando. Y tenemos una categoría distinta, la de los inexistentes. Es decir, porque nuestros padres, a pesar de haber existido y a pesar de haber muerto, asesinados durante un periodo democrático, es más, la mayoría de los que integramos la Asociación de Víctimas del Terrorismo tenemos nuestros padres o algún hermano o algún esposo muertos en el periodo democrático, como de hecho es el periodo en el que mayor violencia hubo en el país. Y hoy recordamos los 24 muertos en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, una proporción importante de mujeres. Dicen que hubo chicos, aunque no están documentados las muertes de los chicos, eso es difícil de saber a esta altura del partido. Una señora que fue a visitar a una amiga que era civil, no tenía ni siquiera estado policial. Y volaron todos por el accionar intelectual de Rodolfo Walsh. Incluso este atentado es muy superior en magnitud al de la Embajada de Israel. Pero nadie se hace eco de la existencia de nuestros muertos. Y sin embargo, ocurrían crímenes realmente horrendos como los que estamos homenajeando. Yo me gustaría cerrar este bloque recordando algo que dije yo cuando apareció el cadáver de su padre, hace también más de 30 años, ¿no es cierto? Porque yo no sé si usted quiere mostrar esa autopsia o no, eso se lo dijo usted. Sí, la quiero mostrar para que el pueblo argentino vea realmente lo que fue. Porque una persona no pierde 40 kilos. Creo que... Se están viendo. ¿Se estaba mostrando? Sí, sí. Bueno, déjenmela, porque yo voy a hacer el comentario sobre esa autopsia. Usted decía, ¿cuánto pesaba su padre cuando lo...? Porque a él lo atraparon, lo secuestraron, lo metieron en una jaula y lo tuvieron ¿cuánto tiempo? En realidad lo dejaron en dos lugares. En Córdoba primero, donde en ese entonces recibí el trato de prisionero de guerra, la Convención de Ginebra, y después en determinado momento cambia ese trato, lo llevan a Rosario y lo tienen los últimos 9 meses de vida. 9 meses en una jaula. En realidad era un cubículo de 2 por 2 por 2. Digo, medidas exactas para que la gente entienda. ¿Y cuántos kilos perdió su padre en ese 40 kilos. 40 372 días secuestrados. Cuando la semana pasada yo veía a Oso Marzo, los amigos de Oso Marzo, yo pensaba, 21 días, la gente se moviliza, me parece fantástico. Pero la pregunta es, los 372 días de mi padre, los 10 meses de Ibarzábal, ¿qué hizo la sociedad argentina? Sí, yo recordaba este comentario, lo voy a decir muy brevemente, pero me acuerdo que me impresionó muchísimo porque fue el caso de un coronel que lo tomaron, lo apresaron, lo metieron en un cubículo de 2 por 2 durante meses y meses y meses, y después lo mataron. Así fue. Entonces fue perdiendo kilos, hasta que era un esqueleto. Era un esqueleto, ¿no? Pero además, Mariano, no lo reconocieron. Dijeron que se había suicidado. Que se había suicidado. ¿Por qué su padre fue elegido para ese secuestro? Era militar. ¿Y militar de qué tipo de militar? Era un ingeniero químico, subdirector de una fábrica militar de pólvoras y explosivos. No tenía mando de tropa, no era un hombre político, tenía 42 años, no estaba relacionado, no se lo puede acusar de que era un represor. Estábamos en el año 74, 75, pleno gobierno de Isabel Perón. Perón acababa de morir el 1 de julio. Mi padre es secuestrado el 11 de agosto del 74 y aparece su cadáver el 23 de agosto del 75. Bueno, y yo le decía que yo me recuerdo ese comentario, estábamos con Bernardo en esa época haciendo televisión juntos, y a mí lo que me impresionó, yo acababa de leer, venía a leer un libro de Malraux, de André Malraux, el gran escritor francés, que narraba un episodio de la Guerra Mundial, la primera,
que es que cuando se empiezan a usar gases en la guerra, ¿no? Entonces los soldados franceses tiran como bombas de gases sobre los alemanes, ¿no? Y bueno, se llena todo como de humo, y los soldados franceses tienen máscaras. Se avanzan, les ordenan avanzar contra los alemanes que se están ahí ahogando, intoxicando, tirados, ¿no? Entonces el capitán que les ordena atacar en esas condiciones a los soldados alemanes, de golpe pasa un rato y ve que vuelven unas figuras rarísimas entre el humo, ¿no? Y eran los soldados franceses cargando sobre sus hombros a los alemanes, porque les parecía que lo que habían hecho no era de guerreros. Es decir, les dio vergüenza ver lo que les habían hecho hacer y volvieron a salvarles la vida a los agonizantes alemanes, ¿no? Y entonces Malraux comenta ese episodio diciendo: hasta en el fondo del enemigo late la misericordia. Y yo me acuerdo que comenté la muerte de su padre, diciendo: en este caso no se cumplió lo que dijo Malraux. No latió la misericordia, no hubo la más mínima misericordia, hubo el odio más absoluto, ¿eh? Y esto pasó en nuestra querida Argentina. Bueno, deseo que todos los que puedan ir vayan mañana a la misa del Socorro a las 19 horas y deseo que entre todos podamos construir una Argentina donde cese el odio, cese la revancha y empecemos a darnos las manos entre argentinos. Volvemos ahora para las conclusiones. Luis, sus conclusiones del programa. Dos consideraciones simplemente. La primera, hay un viejo apotegma político que dice: el que no ocupa un lugar, lo ocupa otro dentro del poder. Esto no hay dudas. Los decretos de necesidad de urgencia, la Corte no completa, los superpoderes, el Consejo de la Magistratura es la ocupación del poder por parte del gobierno frente a una oposición que sigue discutiendo nombres y hasta, me atrevo a decir, cuestiones frívolas, personales. Me parece que esta noche volvimos a asistir a esta discusión de dejar que el poder lo ocupe el poder. Y la otra, sostengo que la información es el primer derecho para ser libres. Y sostengo que la ley de ligadura de trompas y vasectomía es esto, una ley de información, y me parece buena. Alejandro. A mí me gustan las agresiones que el gobierno ha tenido con Labaña y con Macri. Me hacen sentir que aparecieron rivales peligrosos y que eso los pone muy nerviosos. Yo espero que esos nervios con los que muestran la hilacha hagan que el gobierno se esmere más en el tratamiento de las cuestiones realmente urgentes, ¿no? Creo que podríamos pensar que todo político está compuesto por dos partes. Una parte de lucha por el poder y otra parte de gestión. Muchas veces al gobierno se lo ve como sobreinvolucrado con la parte de la lucha por el poder y poco involucrado con la gestión. Creo que un político, por regla general, se dedica mucho a la oposición cuando no sabe qué hacer con el poder que tiene en ese momento, ¿no? Bueno, yo querría concentrarme un poco en esto que también decían los dos sobre el tema de la oposición. Acá lo importante es la oposición, porque mientras no haya una oposición que equilibre de alguna manera el país, vamos a tener un país totalmente desnivelado, con abusos de poder constantes, todos los días un abuso nuevo, y un silencio del otro lado. Ahora, Macri me parece acá que él diseñó, en la larga conversación que tuvimos, una estrategia, ¿no? Que creo que es una estrategia que estaría bien, que sería viable, si acá hubiera un verdadero balotaje. Claro. Lo que pasa es que la Argentina es tan especial, ¿no? El balotaje lo inventó De Gaulle, lo inventó en Francia hace 50 años, porque la idea de De Gaulle era esta: no es va a pasar en México, la elección de México de ahora, ¿eh? En México el que llega primero gana. Entonces, ¿qué pasa? Por ahí llega primero con el 32%, y tiene que gobernar con el 32%. En cambio, la idea de De Gaulle era no, el que llegue con el 50 más 1, para que tenga una mayoría atrás, bastante lógico, ¿no? Entonces, claro, De Gaulle inventó el balotaje de veras, es decir, si nadie lograba el 50 en la primera vuelta, quedaban 2. Y evidentemente el 50 se producía automáticamente en la segunda porque la gente iba a votar por uno o por el otro. Así que el 50 estaba asegurado. Llega a la negociación Alfonsín Menem del Pacto de Olivos, 93, ¿no? Para la reforma constitucional. Y Menem consiguió una rebaja. Es maravilloso esto, ¿no? Fue al bazar y le dijo: muchachos, háganme una rebaja. Entonces Alfonsín le dijo: bueno, está bien,
Entonces, en la Argentina, el balotaje se logra con el 45%. Cosa absurda, totalmente irracional, porque no responde al espíritu de la institución. 10% rebaja, ¿no? Entonces, ya con el 45%, que es lo que Menem calculaba que tenía, después tuvo 51%, ya no hay segunda vuelta. Porque el peligro de la segunda vuelta es que todos los demás se junten contra el que llegó primero en la primera, que es lo que Menem le hubiera pasado con Kirchner si se hubiera presentado en la segunda. Se juntan todos y el ganador se convierte en perdedor. Entonces, además le agregaron una segunda cláusula. Dijeron, bueno, si el primero saca entre el 40 y el 45 y le lleva 10 al segundo, tampoco hay balotaje. Entonces, yo creo que Macri está pensando en Francia, como viene de Europa, viene impresionado, el balotaje francés. O el balotaje que había en otro lugar, porque en Chile, en Perú ahora los balotajes. Pero balotaje hubo. Acá viene rebajado. Viene como cuando le ponían el agua al vino, ¿no? Viene medio... Entonces, acá me parece a mí que el peligro que corre la estrategia de Macri es que en la primera vuelta, como ellos van a ir divididos, Labaña, Macri, Carrió, el propio Menem se va a presentar, va a haber varios, 5 o 6. Si Kirchner retiene el 40, que es lo que tuvo 39, bueno, pongamos que tenga 40, si nadie llega al 30 de los otros, que no va a llegar porque se van a dispersar, ya está. Entonces me parece que es una estrategia pensada para el balotaje de veras y no pensaba para el balotaje trucho que tenemos los argentinos, desgraciadamente. Entonces lo que se plantea acá es si personas como Labaña y Macri, por ejemplo, no deberían hablar antes. Porque si ellos hablaran antes y que finalmente hubiera una concertación para un candidato común de la oposición o de mucha oposición, digamos, ¿no? Estoy pensando en Wiener, en Labaña, en Macri, se formara un conglomerado que tuviera el 30 seguro. Si tiene el 30 seguro, el otro con el 40 no entra, tiene que sacar por lo menos 45 y ya es más complicado, ¿no? Entonces, podría haber un balotaje, o por lo menos podría haber una oposición que ya es de envergadura. Y entonces, a partir del 2007, supongamos que Kirchner fuera reelecto, el desgaste que va a sufrir él, que lo va a sufrir porque tomó muchas medidas de corto plazo, cuyo costo va a aparecer en la segunda presidencia, alguien lo recoge. Ese alguien lo va recogiendo, en lugar de dispersarse de nuevo en las arenas de 5 o 6 oposiciones. Y el que lo recoge no estaría mal. Tiene 4 años para madurar un plan de gobierno, y no como la Alianza, que fue un rejunte hecho a los empujones y terminó los pocos meses de haber asumido. Entonces me parece a mí que yo creo que Labaña y Macri tienen que hablar. No pueden pensar que son rivales uno del otro. ¿Cómo le gano a él cuando el adversario está enfrente? ¿No? El adversario de Macri no es Labaña. El adversario de Macri, de Labaña, no es Sovich, ¿no? El adversario de Sovich no es López Murphy. Están en la chica, ¿eh? Y entonces su propia mezquindad puede llevarlos a presentar frente a un gobierno unido, monopólico y agresivo, la dispersión de una serie de actores de actores de elenco, de reparto, ¿no es cierto? Ninguno de los cuales va a tener suficiente envergadura para equilibrarlo. No digo para ganarle, para equilibrarlo. Y la Argentina se va a perder la oportunidad de tener un sistema bipartidario equilibrado, que es, como dije al principio de este programa, y con esto termino, la condición del progreso económico a 20, 30 años, lo que decíamos, el pronóstico de Rangel, ¿no? Esta es la condición política del desarrollo económico, porque nuestro problema no es económico, tiene consecuencias económicas, pero es político. Es la invertebración de un sistema equilibrado de poderes. Bueno, ha llegado el momento de despedirnos, les agradecemos mucho. Yo los espero. Saben que ahora el programa Clase se graba los sábados, se emite al aire los sábados a las 23:30 por América 24, Canal 6 de Cablevisión y otros que concordantes. También los esperamos con Luis para el domingo a la mañana, a las 10 de la mañana en Radio 10, ¿no? Por supuesto,
en hora clave, donde como siempre serán muy bien recibidos. Buenas noches.